que se me había ido de pantalla. ¿Veis que está grabando? Yo no veo. Sí, está Sí, grabando. vale, gracias. Es que no he tenido una duda, pues se me ha movido algo en la pantalla. Gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con el archivo que comenzamos el pasado jueves y en esta ocasión el capítulo que nos va a hablar del desarrollo de los poderes astrales, es decir, de los poderes que pueden desarrollarse en el cuerpo astral. Como siempre, tenemos que recordar que según la Ley de Protección de Datos de este país, los que no quieran que su imagen aparezca en la grabación que será colgada en la página de YouTube, pueden cerrar su camarita clicando sobre el icono que indica que es el vídeo. Y si alguien necesita recibir los programas de toda la sección española que se emiten por vía Zoom, puede solicitarlo escribiendo un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. En él indican su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono para que puedan incluirlos. Y si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, necesita alguna cuestión, pues puede escribirme a clarisaelo@gmail.com y los atenderé en todo lo que sea posible. Tenemos una nueva gema de Oriente y nos dice: dos cosas son imposibles en este mundo de Maya: disfrutar más de lo que te permite el karma y morir antes de que llegue tu hora. Dos cosas son imposibles en este mundo de Maya: disfrutar más de lo que te permite el karma y morir antes de que llegue tu hora. Y en esos momentos de recogimiento, adentrándonos en periodos de meditación, recordemos mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra. No hay fronteras, no hay barreras, no hay banderas, no hay colores. Es uno solo. Y tal como dice el primero de los objetivos de la Sociedad Teosófica, nuestro pensar y sentir ha de acoger a todos los seres sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color o cualquier otro. Y ahora nos dice desde el libro de recopilación de Powell:
La posesión de poderes psíquicos no implica necesariamente un elevado carácter moral. Tampoco los poderes psíquicos en sí mismos son indicaciones de gran desenvolvimiento de otros sentidos, como por ejemplo del intelecto. Y esto se puede observar porque hay muchas personas que desarrollan poderes psíquicos y no tienen un carácter moral, no hay una ética desarrollada en ellos. Pueden conducirse como cualquier persona de la calle, incluso de aquellos grupos de una moral más baja, incluso viciosos, y pueden desarrollar poderes psíquicos. Y en este caso hemos de recordar que esos son los que en el libro La voz del silencio son llamados los siddhis inferiores. Y es por esto que se dice que en sí mismos no son indicadores de gran desenvolvimiento, ni del intelecto, ni de nada relacionado con la espiritualidad. Esto trae mucha confusión porque hay muchas personas con desarrollo de poderes psíquicos que creen, están convencidos de que por el mero hecho de tenerlos, ellos o ellas son espirituales. No han sido bien informados, generalmente han sido mal informados, porque hay gente muy interesada en atraer a personas con este tipo de poderes psíquicos a sus propios grupos, diciéndoles que tienen un don. Tú tienes un don, tú tienes que hacer, tú tienes que desarrollar, y así un largo etcétera. Pero sabemos que la teosofía lo que nos dice es que hay que desarrollar un elevado carácter moral y ético, hacer un enorme trabajo de purificación del pensar, el sentir, los actos, las palabras, que hay que pertrecharse de un gran conocimiento de este universo en el que vivimos, de las leyes que lo sustentan, y así un largo etcétera. Y recordar que en relación con esto nos dice el pequeño librito a los pies del maestro: no deseéis poderes psíquicos, estos ya vendrán. Cuando el maestro con M mayúscula, cuando el maestro considere que estáis preparados, él os enseñará a desarrollarlos. Esto es un hecho, es natural. Cuando llegue el momento, el maestro nos enseñará a desarrollarlos sin peligro para nosotros mismos ni de nosotros para otros seres. Este es un buen comienzo. De consiguiente, sigue diciéndonos, aunque un gran psíquico puede no ser necesariamente persona espiritual, una persona altamente espiritual es inevitablemente psíquica, porque al llegar al grado de ser altamente espiritual, sus facultades psíquicas se desarrollan de forma natural. Y estos son el otro grupo de facultades psíquicas que el libro La voz del silencio dice, los otros son los siddhis superiores. Así que los poderes psíquicos puede desarrollarlos cualquiera que se tome el trabajo que ello envuelve. Uno puede desarrollar la clarividencia o el mesmerismo, lo mismo que se aprende a tocar el piano si está dispuesto a perseverar en la dura tarea. Todos los hombres poseen los sentidos astrales, pero solo latentes, actualmente solo están latentes en la mayoría. En general, han de desarrollarlos artificialmente, porque no es llegada la hora de que por edad evolutiva
se puedan desarrollar de manera natural. Quienes intenten utilizarlos en el estado actual de la evolución lo harán de forma artificial. En algunos tales sentidos se ponen en actividad sin impulso artificial, pero es que en algunos estos sentidos psíquicos se ponen en actividad como resultado kármico de, en otras encarnaciones, haberlos desarrollado de manera artificial. ¿Cómo uno puede observar si sus poderes psíquicos, con los que ha venido al nacer y se han ido desarrollando sin hacer mayores esfuerzos, son resultado de la evolución natural o son cuestiones kármicas con las que viene por haber tocado teclas, muchas teclas, porque nos encanta tocar todas las teclas? Y si es así, uno se ha de observar a sí mismo y decirse a sí mismo: ¿tengo yo la inteligencia, el discernimiento? ¿Tengo yo la ética y la moral tan altas como para que no entren en mí ni los deseos, ni las pasiones, ni los apegos, ni los enfados, ni el orgullo, ni la soberbia, ni la vanagloria? Y cuando uno va recitando la lista, que es más larga todavía, puede decirse a sí mismo: no, estas facultades no son fruto de mi desarrollo espiritual, son otra cuestión. Y entonces ha de aprender cómo no ser atrapado por estos poderes astrales, por estas facultades astrales, no ser atrapado por ellas, no ser esclavo de ellas y desarrollar la capacidad de cerrar la puerta a voluntad. Decir: no, esto ahora no toca. Esto no es muy sencillo, pero es bastante necesario para quienes estén en una situación así, porque para la mayoría de las personas que tienen estos poderes astrales, no resultado de evolución espiritual, sino la otra cuestión, para la inmensa mayoría de estas personas resulta completamente difícil poder cerrar a voluntad. Son invadidos por esos poderes. Ellos no tienen el dominio de tales poderes. Así que es complejo el asunto y por eso es bueno que toquemos estos asuntos, que veamos estos capítulos y que vayamos comprendiendo la diferencia entre lo superior y lo inferior. En todos los casos, la condición que hace posible la actividad de los sentidos astrales es la pasividad de los físicos, de los sentidos físicos. Cuanto más completa sea tal pasividad, mayor será la posibilidad de la actividad astral. Los pueblos primitivos poseen frecuentemente la clarividencia, lo mismo que algunos individuos ignorantes y sin cultura de razas más avanzadas. A esta clarividencia se la llama a veces psiquismo inferior y no es en manera alguna lo mismo que la facultad del hombre debidamente entrenado y más avanzado, ni se desarrolla de la misma manera. La aparición ocasional de psiquismo en una persona no desarrollada, con una conciencia no muy elevada, es una especie de sensación que se extiende vagamente a todo el vehículo o cuerpo astral, más que una percepción exacta y precisa procedente de órganos especializados. Y tal sensación fue característica de la cuarta raza raíz, la Atlante,
que ya sabemos que por ser desarrollo del psiquismo inferior en la inmensa mayoría de aquella raza, no en todos, pero en la inmensa mayoría de aquella raza, hicieron mal uso y ocurrió lo que ya sabemos. No se manifiesta por medio de los chakras astrales cuando es este caso, sino por centros astrales relacionados con los sentidos físicos. Estos no son precisamente astrales, aunque son agregaciones de materia astral en el mismo cuerpo. Son a manera de puentes que enlazan el plano astral y el físico. No son tampoco sentidos astrales desarrollados en el preciso significado del término, lo cual implicaría que la persona con tales sentidos bien desarrollados tendría conocimiento claro de qué es lo que está viendo, a qué subplano del plano astral está teniendo acceso y qué significado tiene aquello con lo que está teniendo contacto. Es un error estimular los centros puente en vez de los chakras, que son propiamente los órganos astrales. Este psiquismo inferior está relacionado con el sistema nervioso simpático. Estuvimos estudiando estos sistemas muy ampliamente cuando hicimos el curso de estudio sobre la conciencia de Annie Besant, como algunos de vosotros ya pudisteis ver porque asistíais a ellos. Las actividades de nuestro cuerpo dependen del sistema nervioso y pueden dividirse en dos grandes grupos. Las que se accionan por nuestra voluntad, como andar, hablar, etc., y que dependen del que se ha llamado sistema cerebroespinal, porque está formado por el cerebro y la médula espinal. Y aquellas otras que son las que tienen lugar sin nuestro conocimiento, como los movimientos del corazón, de los intestinos, etc., y que dependen del sistema que se ha llamado simpático, en tanto que actúa no voluntariamente, sino por simpatía, que significa literalmente afinidad de sensaciones. Hoy se define como sistema autónomo y afortunadamente no tenemos que pensar en ¡ay, que mi corazón tiene que bombear! No hemos de pensar en estas cosas porque a lo largo de la evolución ya se desarrollaron los sistemas, primero el parasimpático y el simpático, y luego más tarde en el proceso de la evolución se desarrolló el sistema cerebroespinal. Y nosotros ahora hemos de funcionar por medio del cerebro espinal. Reavivar el dominio sobre el sistema simpático es un paso de retroceso y no de avance. Es un paso de retroceso en el sentido de la evolución de la conciencia y no es de avance. En el curso del tiempo, el psiquismo inferior desaparece para recuperar más tarde un psiquismo, pero que entonces estará bajo el dominio de la voluntad y será un psiquismo de carácter superior. En cambio, por eso añade, el psiquismo superior tiene relación con el sistema cerebroespinal. Y esto mismo significa, y se ha dicho y se ha estudiado, y la teosofía presenta algunos trabajos en relación con esto, que los animales, por ejemplo, mamíferos de un orden superior, pero todavía ellos no están independizados, pertenecen al reino animal, pero están muy evolucionados, tienen un tipo de psiquismo inferior.
Algunos ven la contraparte sutil del plano físico y algo del plano astral. Los más desarrollados, caballos, perros, elefantes, dromedarios, etc. Hay bastantes, ¿no? Pero son muy desarrollados y suelen ser con más desarrollo aquellos que tienen relación con el ser humano. Pero es un psiquismo inferior, porque ellos no tienen dominio de esto. Con el tiempo, esto desaparece en el ser humano cuando entra a la humanidad. En realidad, todavía tiene algo de ese psiquismo inferior, pero va desapareciendo, porque la finalidad no es tener un contacto con esos planos de una manera involuntaria, sino desarrollar la conciencia y por lo tanto desarrollar la facultad que permite adquirir la llave, el dominio sobre esos poderes psíquicos. Las personas histéricas o muy nerviosas son a veces clarividentes. No me gusta la palabra clarividente, es tal como lo ponen en los libros, porque la misma etimología de la palabra significa que ven claro, ven, son videntes y ven claro lo que ven. Pero la mayoría de estas personas no tienen muy claro qué es lo que están viendo. Un verdadero clarividente es aquel que ha desarrollado sus facultades psíquicas de un orden superior y que tiene la llave para abrir y cerrar a voluntad esas facultades o poderes y que además, cuando hace uso de ellos, sabe qué es lo que está viendo. Estos aspectos hemos de tenerlos muy en consideración porque nos ayudan a distinguir no solo lo que pudiera estar ocurriendo en alguno de nosotros, sino también cuando alguien nos dice es que yo tengo, yo soy, yo veo, yo tal, yo cual. Aprender a distinguir para que nada ni nadie nos pueda engañar. En los estadios precedentes a la muerte física y como resultado de ese debilitamiento que se produce en el cuerpo físico a que hace referencia el texto, la mayoría de personas desarrollan algo de esa llamada clarividencia psíquica, por efecto de la cual ven y oyen más de lo que perciben los sentidos físicos y más de lo que han percibido durante toda su vida. Esto explica que comenten a sus allegados lo que están viendo, como si de visiones físicas se tratase. Cuando dicen a los familiares, mira que aquí hay tal y aquí hay cual, y me vienen a ver y tal, etc. Para quienes no han desarrollado todavía la visión astral, es conveniente que aprendan a valorar intelectualmente la realidad del mundo astral y comprender que los fenómenos del mismo los pueden observar quienes sean competentes para ello, como ocurre con los del plano físico. Existen métodos precisos de yoga cuya aplicación puede desarrollar los sentidos astrales de manera racional y sana. Pero no solo es inútil, fijémonos que cambio de color, no solo es inútil, sino hasta peligroso intentar poner en práctica tales métodos mientras no se haya pasado la etapa preparatoria de purificación. Y a veces uno puede caer en el error de que ha pasado un tiempito haciendo ciertas prácticas de purificación. Hay gente que piensa que si medita ya se está purificando. Pues bien, la etapa de purificación puede durarnos incluso varias vidas, varias existencias aquí en este plano.
y todo depende de la edad interna y de la intensidad que pongamos en la tarea de autoobservación, descubrimiento de cómo está nuestra estructura mental y astral, mental y emocional, y que vayamos descubriendo qué hay en nosotros que tiene que ser purificado, transmutado. Así que añade, primero se han de purificar tanto el cuerpo físico como el astral, abandonando los malos hábitos en el comer y en el beber, y también se podría decir, y en el respirar, y en el fumar, hay bastantes cuestiones, ¿no? Y sobreponiéndose a las emociones de odio de todas clases. Pero es que no son solo las emociones de odio, son muchas más emociones que hay que ir purificando. Hablando en general, no es conveniente forzar el desenvolvimiento del cuerpo astral por medios artificiales. Ni siquiera haciendo estas prácticas que hacen en algunas escuelas de Hatha Yoga, que dice que van a hacer pues prácticas de Hatha y Pranayama combinadas, y ellos están diciendo que están haciendo algo excelso. Es un error y muchas personas se han visto con graves problemas desenvueltos como consecuencia de esas prácticas. Y esto es hacerlo por medios artificiales, no es el resultado natural de la evolución, porque en tanto no se posea la fuerza espiritual adecuada, la intrusión de visiones, sonidos y otros fenómenos astrales pueden ser perturbadores y hasta alarmantes e incluso peligrosos. Los poderes así obtenidos son solo para la presente personalidad. Como no son del desarrollo de la conciencia, para la siguiente encarnación pueden venir como resultado kármico y desarrollar esa tendencia y entregarse a ello fácilmente. Pero como no hay salvaguardias, lo más probable es que el estudiante hará mal uso de ellos, porque si eso se desarrolla antes de que se haya desarrollado una alta ética y moralidad, lo más fácil es que uno caiga en el orgullo de pensar que es diferente y mejor de los demás porque tiene una facultad, porque tiene un don, porque eso es para algo, porque Dios lo ha elegido, y así un largo etcétera. Entonces puede llegar a hacer mal uso de ellos. Y ocurre con más frecuencia de la que pensamos. A esta nada recomendable clase pertenecen las prácticas de pranayama o regulación de la respiración, también la invocación de los elementales y todos los sistemas que, de alguna manera, impliquen el amortiguamiento de los sentidos físicos para entregarse a los sentidos astrales, ya sea activamente por medio de drogas, autohipnosis o como los derviches, girando en danza loca de fervor religioso, hasta que sobreviene el vértigo y la insensibilidad del cuerpo físico. O también cuando se hace pasivamente, haciéndose mesmerizar, de manera que los sentidos astrales surjan a la superficie, quedando adormecidos los sentidos físicos. Otros métodos son el uso de bolas de cristal, que podemos ver en el retrato, lo cual solo produce el tipo de clarividencia o de evidencia más baja. También en la repetición de invocaciones o el empleo de amuletos o ceremonias. Todas estas que están recogidas en el libro de Powell, aunque él al final del libro
dice de dónde hizo toda esta recopilación y es de muchas obras, están también claramente indicadas en la obra de la señora Blavatsky. Una persona que entra en trance por medio de encantamiento o por repetición de palabras, probablemente vendrá en la próxima vida como medium o propensa a la mediumnidad. Y este es el caso de personas que en esta existencia han nacido con esta tendencia a la mediumnidad y han llegado a dedicarse a la mediumnidad como mediums en grupos, porque viene de existencias anteriores donde hubo una actividad encaminada a todas estas cosas. Ya lo hemos dicho antes, pero aquí nos va recordando. Esta no debiera ser considerada en manera alguna como un poder psíquico, porque el medium, lejos de ejercitar poder alguno, en realidad abdica el dominio de sí mismo sobre sus propios vehículos en favor de otra entidad que lo usará y que nunca va a estar seguro de cuál es la naturaleza de la entidad, porque las hay de muchas clases. Levites decía, en el plano astral hay legión de entidades deseando que alguien les dé entrada. Por tanto, la mediumnidad no es un poder, sino una condición. No es un poder, no es una facultad de un orden superior, sino una condición. Se mencionan algunos ungüentos o drogas misteriosos, los cuales, aplicados a los ojos, permiten ver hadas, etc. Untarse los ojos con cualquier producto puede excitar la visión etérica, pero no puede en manera alguna abrir la visión astral, solo algo de la etérica, es decir, de los subestados más sutiles de este plano físico. Sin embargo, ciertos ungüentos extendidos sobre todo el cuerpo ayudan grandemente al cuerpo astral a dejar el físico a plena conciencia. Fijaros que lo puse en rojo. El conocimiento de este hecho parece haber sobrevivido desde tiempos medievales, según lo evidencian los juicios contra la hechicería. Los poderes conseguidos por los métodos antes indicados se manifiestan solo parcial y espasmódicamente y aparecen y desaparecen sin que el que los tiene se sepa por qué ni cómo. Más pronto o más tarde, según el karma, quien sigue el sendero real y antiguo encontrará que le llega gradualmente conocimiento de los fenómenos astrales. Despertará más aguda visión y se desplegarán ante él nuevas visiones de un universo más vasto en todo sentido. Es otra ilustración del dicho, busca primero el reino de los cielos y todas estas cosas se te darán por añadidura. Recuerdo que nuestro querido Saturnino Torra, el padre de la actual presidenta de la Sociedad Española, nos recordaba esto con mucha frecuencia, muy a menudo. El método Lokottara consiste de prácticas de Raja Yoga o progreso espiritual, el cual es indiscutiblemente el método mejor. Aunque más lento, los poderes adquiridos pertenecen a la individualidad permanente y nunca se pierden. Aquel
que desarrolle el tipo de poderes de orden superior, irán estos poderes con él, porque estarán en la individualidad permanente, en el yo superior, irán con él en el proceso de la muerte y regresarán con él a la nueva existencia cuando reencarne. Y a la vez sigue añadiendo, como es el maestro quien guía, estos procesos los dirige, los guía un maestro. Y como es el maestro quien guía, se tiene seguridad mientras se cumplan escrupulosamente sus instrucciones. No vaya a creer el aprendiz que ya puede ir haciendo pruebas como aquel aprendiz de brujo que dio pie a un ballet, así se titula El aprendiz de brujo, y que cuando el maestro se fue a hacer sus tareas, se puso a hacer pruebas y armó un jaleo impresionante. Seguro que todos conocéis esta música y este ballet. Otra gran ventaja de ser instruido por un maestro, ved que cuando lo pongo es con M mayúscula, es que todo poder desarrollado por el pupilo está definitivamente bajo el dominio del mismo, del pupilo, del aprendiz, que en este caso ya es un discípulo de un maestro y puede utilizarlo plena y constantemente cuando lo necesite. ¿Y cuándo será que lo necesitará? Cuando tenga que prestar un servicio a la humanidad y siempre de acuerdo con la ley divina. La visión más amplia del plano astral no es precisamente una bendición sin mezcla, por cuanto hace ver también las tristezas y las miserias, el mal y la avaricia del mundo, y el sufrimiento de los seres está en dos planos, en el plano físico y en el plano astral. En el plano astral que podemos considerar el astro mental, por cuanto la parte de la mente que funciona durante nuestra encarnación en conjunto con el plano astral está pensando y sintiendo como nos observamos nosotros mismos cuando vemos cómo ocurren cosas en el mundo y sentimos tristeza o sentimos compasión, y la compasión es mucho, mucho más elevada que la tristeza. Por lo tanto, hace ver las tristezas y las miserias y el mal y la avaricia del mundo. Hace recordar las palabras de Schiller: ¿por qué me has enviado a la ciudad de los siempre ciegos a proclamar tu oráculo con el sentido abierto? Toma esta triste clarividencia, quita de mis ojos esta luz cruel. Devuélveme mi ceguera, la feliz oscuridad de mis sentidos. Toma tu horrible regalo. Pero esto, que es de este autor, poeta, dramaturgo, filósofo, historiador alemán, esto no lo dirá nunca un verdadero discípulo de un maestro, porque debemos aprender a ver todas esas cosas y a verlas con compasión en todos los sentidos, no apartar nuestra mirada de aquel que necesita de nuestra compasión. La facultad de clarividencia, si se emplea debida y prudentemente, puede ser una bendición y una ayuda, pero mal empleada será un entorpecimiento y una maldición para la propia persona que la ejerce y de ella para otros seres.
haciendo mucho daño y generando mucho karma. Los peligros principales son los del orgullo, de la ignorancia y de la impureza para sí mismo. Es una tontería que el clarividente crea que solo él y quizás unos pocos más posee tal don y que ha sido especialmente elegido bajo guía angélica para fundar una nueva dispensación y otras cosas por el estilo. Una nueva dispensación o un grupo, ir a salvar a la humanidad y meterse en camisas de 11 varas diciéndole a la gente lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer y muchas cosas que a lo largo de los años vamos viendo y observando en personas que adolecen de estos estados. Además, hay entidades astrales juguetonas y traviesas, siempre dispuestas a fomentar tales engaños y llenar cualquier función que se les asigne. Entidades astrales juguetonas y traviesas, y otras, unas humanas y otras que no son humanas. Es útil que el clarividente sepa algo de la historia del asunto, que entienda algo de las condiciones de los planos superiores o de los planos sutiles y en lo posible que posea algún conocimiento de carácter científico. Además, la persona de vida o de móviles impuros atraerá en los mundos invisibles a los elementos peores. Esto hay que anotárselo bien clarito. A la persona de vida impura, que no ha purificado, que tiene deseos y que tiene pasiones y que tiene apegos y a veces hasta envidia y celos y mucho largo, etc. Porque las hay con muchas de estas cosas y por lo tanto de móviles impuros. ¿A quién atraerá? ¿A lo elevado? No, lo elevado no se acercará a tales personas, atraerá a los elementos peores del plano astral. ¿Estos elementos peores cómo se presentarán? Disfrazados de cositas buenas y bellas, porque si viniesen con su verdadera imagen, nadie quisiera verlos y nadie quisiera abrirles la puerta. Pero vienen bien disfrazaditos la mayoría de las veces. El hombre de vida y mente puras, en cambio, estará, por esto mismo, resguardado contra la influencia de entidades indeseables de otros planos. En muchos casos se tienen chispazos ocasionales de conciencia astral, sin el despertamiento de la visión etérica. Chispazos. Algo que puede darnos una pista de, vale, esto existe y ya está. Entonces no es necesario más. Solo es para que vayamos teniendo esos pequeños chispazos de conciencia de que hay todas estas cosas. Esta irregularidad en el desenvolvimiento es una de las causas principales de la gran posibilidad de equivocarse en cuestiones de clarividencia, muy especialmente en las primeras etapas. En el curso del desenvolvimiento normal, la persona despierta muy lentamente a las realidades del plano astral. Es algo similar a como un infante despierta lentamente a las realidades del plano físico. Quienes entran en el sendero deliberada y, por decirlo así, prematuramente, desarrollan tal conocimiento en forma anormal. En consecuencia, son más propensos a equivocarse al principio. Los peligros y daños ocurrirán fácilmente si no fuera que todos los pupilos
bajo adecuado entrenamiento, son ayudados y guiados por instructores competentes ya acostumbrados al plano astral. Esta es la razón de que al principio se muestren al neófito, al aprendiz, toda clase de visiones horribles, etc., como prueba, a fin de que las comprenda y se acostumbre a ellas. Y son como prueba para ver nuestra fortaleza, qué tan fuertes y preparados estamos para afrontar todas aquellas cosas que podamos encontrar cuando un día entremos al plano astral a hacer un servicio a aquellos que sufren. Debemos saberlo con anterioridad, debemos haber estado probados con anterioridad, debemos haber desarrollado nuestras propias capacidades más elevadas para poder soportar sin peligro todas aquellas cosas que podamos encontrarnos y que con toda certeza nos encontraremos cuando un día estemos preparados y nos demos al servicio en este sentido. Si no se hiciera así, recibiría un choque que no solo le impediría desarrollar trabajo útil, sino que sería peligroso para su cuerpo físico también. La primera entrada al mundo astral puede ocurrir de varias maneras. Algunas personas solo una vez en su vida alcanzan sensibilidad suficiente para experimentar la presencia de una entidad astral o algún fenómeno de la misma naturaleza. Otros ven y oyen con creciente frecuencia, cosa para las cuales los demás son ciegos y sordos. Otros, en cambio, empiezan por recordar sus experiencias durante el sueño, de manera consciente, saben lo que ha sucedido en el sueño, saben qué estaban haciendo durante el sueño, etc. Cuando una persona empieza a ser sensible a las influencias astrales, se siente a veces repentinamente dominada por un sentimiento de inexplicable terror. Esto se debe en parte a la hostilidad natural del mundo elemental hacia el humano, debido a los muchos elementos destructivos que se emplean en el mundo físico, cuyos efectos repercuten en el astral. Tal sentimiento se debe también, en parte, a los elementales artificiales antagónicos creados por mentes humanas, de lo cual ya estuvimos hablando en capítulos anteriores, y que pululan por el plano astral hasta que se agota su energía, lo cual es una suerte si se agota, pero que muchos de ellos son continuamente reforzados por la misma clase de pensamiento que emitimos los seres humanos. Algunas personas empiezan siendo conscientes intermitentemente de los brillantes colores del aura humana. Otros ven rostros, paisajes o nubes coloreadas que flotan en la oscuridad ante sus ojos, poco antes de dormirse. Quizá la experiencia más común es recordar con creciente claridad experiencias pasadas en otros planos durante el sueño. Algunos psíquicos necesitan una temperatura bastante elevada para obtener mejor resultado. Otros, en cambio, solo pueden trabajar a baja temperatura. Desde que el clarividente puede ver el cuerpo astral de las gentes, no hay posibilidad en el mundo astral de que uno pueda ocultarse o disfrazarse. El observador imparcial lo verá tal cual es.
los cuerpos astrales de las otras gentes. Otra cosa son las entidades, que las hay, digamos que son entidades humanas, los cuerpos astrales de las gentes, y entidades no humanas, que las hay de muchas clases. Sin embargo, el observador ha de ser verdaderamente imparcial, por cuanto ve a los demás a través de sus propios vehículos, de la propia hora de uno que la atraviesa. Algo así como si mirara el paisaje a través de un vidrio de color. Hasta que aprenda a descontar esta influencia, es probable que atribuya a los demás las características dominantes en él mismo. Y esto ocurre a las personas que tienen este tipo de psiquismo inferior. Ocurre con mucha frecuencia, que atribuyen a los demás lo que tienen en ellos mismos. Se necesita práctica para evitar la deformación producida por sus propios puntos de vista y así observar a los demás con claridad y exactitud. La mayoría de los psíquicos que ocasionalmente tienen vislumbres del mundo astral, lo mismo que la mayoría de las entidades que se comunican en las sesiones espiritistas, no mencionan muchas de las complejidades del plano astral mencionadas en este libro. La razón es que en el plano astral pocas personas ven las cosas tal como son realmente, hasta que adquieren considerable experiencia. Ya vemos que la cosa es bien compleja. Los que ven plenamente se confunden demasiado para comprender o recordar, y les es difícil expresar lo que ven con el lenguaje del plano físico. Muchos de los psíquicos sin preparación nunca examinan sus visiones científicamente, simplemente reciben la impresión, que puede ser exacta, pero también puede ser falsa. Reciben la impresión o quizás también puede ser completamente engañosa. Además, como ya vimos, traviesos habitantes del plano astral tratan de engañar, contra lo cual la persona no preparada no tiene defensa. En el caso de una entidad astral que se comunique valiéndose constantemente de un medium, puede ocurrir que sus sentidos astrales más sutiles se emboten y queden insensibles a los grados más finos de materia astral. Únicamente un bien preparado visitante procedente del plano físico, visitante del plano astral, que posea plena conciencia en ambos planos, fijémonos, plena conciencia en ambos planos, solamente él será capaz de ver clara y simultáneamente en el físico y en el astral. Es difícil porque es raro a día de hoy personas que tengan plena conciencia desarrollada como evolución, plena conciencia. La clarividencia verdadera, entrenada y digna de absoluta confianza demanda facultades que pertenecen a un plano más elevado que el astral. La facultad de previsión exacta pertenece también a un plano superior. Lo vuelvo a leer. La clarividencia verdadera, que entonces sí que es clarividencia, por aquella diferencia que hago de esta palabra. La clarividencia verdadera, entrenada y digna de absoluta confianza,
demanda facultades que pertenecen a un plano más elevado que el astral. Y la facultad de previsión exacta, de anticipación, de ver algo que va a ocurrir, pertenece también a un plano superior. A veces se manifiestan chispazos o reflejos de previsión a la vista astral, que es el reflejo del reflejo en el campo astral, muy especialmente en las personas sencillas que viven bajo condiciones adecuadas. Un buen ejemplo de segunda vista son los habitantes del altiplano de Escocia, en los que parece que esto es frecuente. Pero son chispazos o reflejos de previsión que aparecen ocasionalmente. Y las gentes dicen, ay, he tenido una intuición que no es intuición, pero ellos dicen, he tenido una intuición, va a pasar algo, va a pasar esto o aquello. Hay personas ciegas en el astral, como las hay en el plano físico. A estas se les escapan muchos fenómenos astrales. Al principio se cometen muchas equivocaciones al emplear la visión astral, lo mismo que las que comete el niño al empezar a utilizar los sentidos físicos. Pero con el tiempo se ve y se oye con tanta exactitud en el astral como en el físico. Esto sucederá. Esto nos sucederá cuando estemos bien preparados. Seguramente no será en esta actual existencia, pero esto no nos tiene que preocupar en absoluto. Nos hemos de ocupar de nuestra tarea actual. Otro método de desarrollar la clarividencia recomendado por todas las religiones, el cual, si se adopta cuidadosa y reverentemente, no dañará a ningún ser humano, es la meditación. Por medio de ella se desarrolla una clase de clarividencia muy pura. Solamente si el ser meditante es puro. Hay muchas gentes que dicen meditar, pero no han hecho los pasos que en Raja Yoga se nos señalan, como también se nos señalan en las enseñanzas de Jesús y como también se nos señalan en las enseñanzas del Buda. En las del yoga, los primeros pasos son yama y niyama, aquellas características que uno tiene que desarrollar y aquellas otras características que uno tiene que transmutar y hacer desaparecer de su propia naturaleza. Eso es la purificación, parte de ella. Entonces, solamente si un ser es puro, entonces por medio de la meditación se desarrollará en él una clarividencia muy pura. Los requisitos son los que son ley. No podemos adaptarlos a nuestro capricho. No valen tales cosas. No vale el yo quiero y el yo deseo. Los requisitos son los que son y hay que cumplirlos. El proceso de la meditación se encuentra explicado en muchos libros y hay escuelas que se dedican a la enseñanza de la misma. Por ejemplo, el Zen. Mediante la meditación se puede desarrollar gran sensibilidad, manteniendo al mismo tiempo equilibrio perfecto, sensatez y buena salud. Mediante la práctica de meditación se refina la materia de los cuerpos. Bueno, se refina la materia del cuerpo físico si además hemos cambiado la alimentación, la bebida y el largo etcétera. Y se refina la materia de los cuerpos mediante la práctica de la meditación si además hemos estado haciendo todo ese proceso purificador del pensar y del sentir. Se llegan a sentir grandes emociones procedentes del plano búdico que desciende y se refleja en el plano mental
porque éste ya ha sido purificado. Así que grandes emociones procedentes del plano búdico, o sea, del plano inmediato superior al mental, que se reflejan por medio de un mental purificado en el cuerpo astral purificado. Disculpad que repita tantas veces estas palabras, pero es que es absolutamente necesario. Sin embargo, es necesario al mismo tiempo desarrollar el cuerpo mental y el causal a fin de mantener el equilibrio. No es posible saltar de la conciencia astral a la búdica sin desarrollar los vehículos intermedios, sin purificarlos y desarrollarlos debidamente. El sentimiento por sí solo nunca puede dar equilibrio y estabilidad perfecta. Grandes emociones que nos arrastran, al parecer, en la dirección correcta, pueden desviarnos en forma menos conveniente, porque las emociones y los sentimientos deben ser de un orden elevado y en este caso no nos arrastran. Nosotros somos dueños de ello, no ellos dueños de nosotros. Las emociones proveen la fuerza, pero el poder dirigente viene de la sabiduría y de la estabilidad. Existe íntima relación entre el plano astral y el búdico. En cierto sentido, el cuerpo astral es un reflejo del búdico cuando este cuerpo astral está debidamente purificado nuevamente. Un ejemplo de la estrecha relación del plano astral con el búdico la tenemos en la misa cristiana. En el momento de la consagración, la hostia irradia una fuerza cuya potencia es mayor en el plano búdico que en los demás, aunque es también muy potente en el plano mental superior. Además, la actividad de tal fuerza es marcada en los subplanos astrales primero, segundo y tercero. En los subplanos superiores del plano astral, el primero arriba, el segundo y tercero, aunque esto puede ser un reflejo del mental o el efecto de una vibración simpática. Además de lo dicho, se produce en la misa otro efecto, el cual depende de y es proporcional a la intensidad del sentimiento consciente de devoción, de cada individuo durante la celebración y muy importante del estado de pureza del ceremoniante, del sacerdote, de cualquier religión. El que está celebrando una ceremonia de tal característica ha de ser un ser puro, si no, ese cambio llamado de transustanciación no se va a poder producir. Un rayo como de fuego surge de la hostia elevada y hace resplandecer intensamente al cuerpo astral. Por mediación del cuerpo astral y en razón de la estrecha relación de éste con el vehículo búdico, y aquí vemos la relación que hay entre el físico y el átmico, que es el de la voluntad. Lo he puesto por fuera para que podamos comprenderlo, pero todo esto está unido por el sutradma, el hilo de vida que cruza todos los vehículos y todos los planos. Estaría aquí. El átmico, que se muestra como voluntad en el físico, el grado de voluntad que en esta encarnación o en esta etapa evolutiva seamos capaces de desarrollar aquí
es todo. Aquí solo el que seamos capaces. El búdico, el amor, por medio del astral, que se manifiesta aquí cuando se ha producido esa purificación, y el mental superior por medio del mental concreto, cuando éste también ha pasado por el proceso de purificación. De esta manera, ambos vehículos accionan y reaccionan recíprocamente en el ser que haya hecho todo este proceso, que ha abierto las vías de comunicación entre sus vehículos superiores e inferiores. Y un efecto similar se produce al dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Y hasta aquí el material que tenemos para el día de hoy. Así ahora dejamos de compartir el documento y pasamos a la galería. Patricia. Hola Clarisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Espero que se Hola. encuentren muy bien. Oye, tengo una pregunta, Clarisa, a ver si me pudieras orientar. Ahí mencionas que para poder tener una clarividencia tenemos que tener una purificación, ¿no? Que seamos un ser purificado. ¿A qué te refieres de esa purificación? Gracias, Clarisa. Mira, la purificación consiste en que en nuestros vehículos mental, emocional y físico, que son los de la personalidad en la que nosotros, el ser, estamos encarnados, estos vehículos no pueden contener en ellos mismos nada que vibre en un orden inferior. Podemos dar una lista de lo que ha de ser purificado y cada uno ha de observar en sí mismo cuántas cositas de ellas tiene en mayor o en menor grado, porque cada una de ellas tiene muchas gradaciones. Uno se ha de purificar de los deseos. Claro, me diréis, hay deseos buenos y hay deseos malos. Claro, y uno ha de descubrir de qué naturaleza son sus deseos y ha de purificar todos aquellos que no estén de acuerdo con la más elevada ética y moral. Deseos, pasiones, apegos, ambiciones, orgullo, soberbia, vanagloria, celos, envidias, enfados, iras, violencias. Haced una lista vosotros mismos. Haced una lista. Observaos. Yo me observo a mí misma porque claro, yo no puedo cambiar a nadie, pero tengo que cambiarme a mí misma. Debo descubrir en mí misma cualquier cosita y debo purificarla. ¿Cómo podría estar aquí sentada hablándoos de estas cosas si por lo menos no estuviese haciendo este trabajo en mí misma? No digo que ya soy pura, pero estoy haciendo este trabajo en mí misma. Si no lo hiciera, no podría estar aquí delante vuestro, no os podría mirar a los rostros. Así que todas estas cosas, Patricia, todas las que podamos descubrir, de eso hay que purificarse. ¿Y qué es lo que tiene que quedar cuando uno se ha purificado de todas esas cosas? Todas aquellas cualidades que tengan relación con el orden superior. La compasión, el amor, la sabiduría, desde las cuales se reflejan en nuestro mundo la generosidad, el servicio y un largo etcétera de
cualidades superiores y veremos que todas esas que sean de un orden superior siempre tienen que ser prodigadas a todos los seres. No a unos sí y a otros no. Ya no podemos estar separando a unos seres de otros seres y diciendo es que este se merece esto y el otro no se lo merece, etcétera, etcétera. No. La compasión ha de ser para todos los seres, para las víctimas y para los verdugos. ¿Recordáis aquel escrito que está en el librito Luz en el Sendero? Me parece que es al final de Luz en el Sendero, que dice: el vestido manchado de sangre, cuyo contacto te repugna hoy, puede haber sido el tuyo ayer, o tal vez lo será mañana. Y si horrorizado apartas tus ojos de él, más fuerte se adherirá a ti. El que se cree justo se confecciona un vestido de ignominia. ¿Qué quiere decir esto? Es claro, ¿no? Cuando nos repugna un criminal, nosotros fuimos. Podemos haberlo sido. Yo podría decir que casi con toda seguridad todos hemos sido, porque todos hemos hecho de todo hasta llegar a esta etapa de nuestra evolución. Pero cuidado, ¿quién puede decir yo no voy a matar nunca nada, ni una mosca? No voy, nunca más mataré a nadie. Mis manos no se mancharán de sangre. Y el escrito nos dice, o tal vez lo será mañana, porque es que no podemos afirmar cómo responderíamos ante determinadas circunstancias. Si nos viésemos sometidos a determinadas circunstancias que en esta existencia no hemos pasado, no podemos afirmar cómo responderíamos, cuál sería nuestra reacción. Si viésemos coger a nuestros hijos y estar haciéndoles barbaridades de maldades. ¿Qué padre es el que nos responde? ¿Estamos nosotros preparados para no responder? ¿Estamos preparados para asumirlo todo? Qué difícil es la cosa, ¿verdad? Así que dice, si horrorizado apartas tus ojos de él, más fuerte se adherirá a ti, porque se genera karma por el desprecio a todas esas situaciones. Yo eso no lo quiero ver, no lo quiero sentir. Vamos, la gente lo tiene lejos, pero cierra la televisión porque así no se entera de lo que pasa en el mundo. No, no hemos de ser indiferentes a nada. De ninguna manera. Y hemos de aprender a mirarlo todo compasivamente. Es un aprendizaje, claro, pero a todos, a los gobernantes y a los gobernados, a los que están llevando al mundo como lo están llevando, citando al día de hoy, porque tenemos los gobernantes que los gobernados merecemos kármicamente. El día que los gobernados merezcamos elevados gobernantes, habremos generado las condiciones kármicas y de conciencia para que esos elevados gobernantes estén al gobierno del mundo. Hoy no es así. Hoy todavía no es así. Y uno dice, bueno, pero yo, que yo soy buena persona, yo no le he hecho daño a nadie. No, en esta existencia quizás no. Pero traemos una mochila ahí pegadita a nosotros, figuradamente hablando, claro, que contiene todo el karma del pasado que todavía no se ha volcado para convertirse en efectos.
Así que cuando acude algo, nos llega algo a nosotros, a nuestras vidas, conociendo estas cosas que ya vamos conociendo cada vez en mayor profundidad, lo que nos hemos de decir es, si esto llega a mí, señal que es mío. Gracias. Damos gracias por lo que es benéfico y damos gracias por lo que no es tan benéfico. Sean enfermedades, sean desgracias, sea lo que fuere. Es complejo, pero cada vez lo conocemos mejor, ¿verdad? Todo esto. Patricia. Sí, Clarisa, muchísimas gracias. ¿Estás escribiendo la lista de las cosas que hemos de purificar? Sí, Clarisa, pero es muy difícil en el ser humano, entonces No, ya te sería complicado, Patricia, Patricia, párate, detente. Cuando tú le dices a tu mente, esto es difícil, tu mente dice, ah, pues es difícil. Si va repitiendo esto es difícil. No, es complejo, sí. ¿Es fácil? No, pero no es difícil. Es una tarea que hay que hacerla con determinación y constancia. Cuando algo nos molesta, hemos de decir, bueno, ¿a qué le he dado yo importancia ahora para que esto me esté molestando? Porque de afuera hacia nosotros solo nos puede hacer daño físicamente un garrotazo. Si me dan un garrotazo me hacen daño en el cuerpo físico. Pero ¿cuántas veces los seres humanos nos enfadamos porque nos dicen unas pocas palabras de la clase que sean? Pero las palabras no tienen sobre nosotros más poder que el poder que les damos nosotros. Son palabras de otra boca. No les hemos de dar ninguna importancia. Dices que me ha ofendido. No, te has ofendido tú porque has cogido las palabras al vuelo, te las has clavado y has dicho, ¡ay! Me ha ofendido, mira lo que me ha dicho. Y te has ido clavando un puñal que has fabricado tú con aquellas palabras. Cuando digo tú me refiero a todos, cualquiera de nosotros. Eso hacemos. Pero no es real. Las palabras no tienen ese poder si no se lo damos nosotros. Tenemos mucho que reflexionar, ¿verdad? Patricia, a reflexionar, a observar y a cambiar. Patricia y todos nosotros, y yo siempre digo nosotros, porque me incluyo en lo bueno y en lo no tan bueno. Yo no estoy fuera de este mundo, estoy aquí con todos y soy una aprendiza más. Gracias, Clarisa, que tengas bonito día. Gracias, Patricia, porque nos has dado una oportunidad. ¿Alguien más quiere hacer comentarios? Clarisa, yo quería comentar algo de lo que dice, lo que se dice, ¿no? En ocultismo, que lo difícil cuesta un poco, lo imposible un poco más. Eso. Pero ¿verdad que es real que cuando uno está diciendo mentalmente es que esto es difícil, es que esto es difícil, es que esto es difícil, se pone una barrera y no puede hacer? La mente se cree lo que le digamos. No es verdad, ¿eh? Hola, Emilce. Hola, queridos hermanos todos. Hola. Mi pregunta es, esto debe ser uno de los motivos, que no es la palabra justa motivo, uno de los propósitos de estar en la sociedad teosófica. Uno de los propósitos y más allá de la vida de uno, me parece.
esto es lo importante para mí de la teosofía. Son muy importantes todas las cosas, conocer las rondas, todo es importante porque todo colabora, todo nos amplía la mente, pero sobre todas las cosas es ser mejores personas. Muchas gracias, Clarisa, A muchas ti, gracias. Emilce. Sí, el otro tipo de conocimiento se convertiría en un conocimiento puramente intelectual, no inteligente, intelectual, acumulativo, si no desarrollásemos esta base ética y moral de transformación de nosotros mismos. No serviría para nada, porque lo que viene con nosotros en el proceso de desencarnación es aquellas facultades del alma que hayamos desarrollado, que no se pierden nunca y regresarán con nosotros a la vuelta. El conocimiento intelectual, si solamente se queda en mero conocimiento intelectual y no nos ayuda a desarrollar cualidades del alma, esas facultades superiores, búdicas, ese conocimiento a la vuelta no estará en ningún sitio, es que no lo estará. Si ahora estudiamos las rondas y no se convierten en otra cosa en el conjunto, como cualidad del alma, no servirá para nada porque nosotros a la vuelta no nos acordaremos de las rondas, las tendremos que volver a estudiar. A no ser un ser altamente evolucionado, muy altamente evolucionado, como son los Mahatmas. No es nuestro caso, como son los Mahatmas, que ellos conocen el tema de las rondas por la vía directa del tema. Ya no lo tienen que buscar en los libros. Pero nosotros, pues a la próxima existencia, a estudiar teosofía de nuevo, con una variante que nuestra comprensión, si aumenta ahora, vendrá con nosotros aumentada. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. ¿O hay alguien? Ah, porque en realidad no la tengo siempre y no tengo la oportunidad. A lo mejor la escucho, pero no puedo hablar. Entonces le consulto. Eso que se dice, que los maestros esperaron 100 años para encontrar una persona como Blavatsky, ¿es un dicho o es algo real? Porque cuando dije eso, me preguntaron, ¿y dónde está escrito eso? Alguien de la teosofía, no es el vecino mío que me preguntó, alguien de la teosofía. Me dijo, eso es un cuento, ¿eso dónde está? Entonces me sembró la duda y yo, la verdad, no sé dónde buscar. Me tendría que poner a leer mucho más. Eso está en los libros, pero cuenta que hay los libros Mahatma, los de Barker, luego están los libros que tienen las cartas de Blavatsky, de los maestros a Blavatsky, de Blavatsky a tal. Hay varias ediciones de libros, incluso libros de General Hadassa. Yo sé que están los libros, pero no te sé decir dónde. Pero, Muchas gracias. Emilce, Muchas gracias. yo no me preocuparía por eso. No, yo tampoco, pero por ahí dije, wow, estoy Bueno, diciendo algo y yo hay, no lo conozco. hay escepticismo en algunas personas, lo cual no nos puede sorprender, porque es un estado de la personalidad. Muchas personas pues están como Santo Tomás, que si no meten los dedos en la llaga, pues dicen, pues tú no eres, ¿no? Bueno, no pasa nada, ya llegará. Entonces uno tiene que exponer las cosas que va conociendo, las exponemos. Yo, por ejemplo, aquí lo que hago es exponer. No podemos imponer nada a nadie, exponer. Y cada uno toma lo mejor que puede en este momento. Y otro día a lo mejor tomará un poco más, cada uno. Yo misma he hecho un proceso a lo largo de estos años, desde que empecé con un poco de teosofía con 34 años,
Y el próximo, si estoy por estos lares, pues cumpliré 78. Pues he hecho un proceso. Un proceso que no, los primeros años fueron los más duros, los más dificultosos, y luego pues parece que uno va comprendiendo un poco más y va comprendiendo un poco más, va cambiando más cosas y más comprende. Yo lo describiría como que se genera un círculo virtuoso y va de más en más. Uno hace más, comprende más, hace más, comprende más. Y cuando digo más son a poquitos y a poquitos, porque todo esto va lento para todo el mundo. Pero no os preocupéis, haced, hagamos, hagamos. Luis. Ahí sí, no quería comentar esto, a ver qué opinas tú, ¿no? Cuando con respecto a Blavatsky en ese sentido de que vino en esta manera, ¿no? Y que los maestros te estaban buscando una persona que kármicamente se arriesgara, Sí, se metiese en este berenjenal, que estuviese preparada para asumir este gran karma, esta gran acción para sí, ayudar a la humanidad, a la sociedad y romper los muros que había, porque son muy poca gente lo que, entre comillas, por karma es, y por la circunstancia del tiempo, esa persona estaba más o menos preparada o se impuso esa acción, ese dharma, ¿no? Para ayudar a la sociedad y a la humanidad en general, ¿no? sí, Entonces, que lo mismo que en una guerra tiene que haber contraparte para contrarrestar a, uno al otro, como se diría vulgarmente aquí, a ver quién es el que baila con la más fea, ¿no? En el baile, ¿no? A ver quién es el guapo o la guapa que sí, baila con el más feo. A ver quién es sí, el guapo que se va a cargar con ese karma, con esa actividad, que esté preparado, por supuesto. Claro, y con sí, ayuda sí, sí. de las jerarquías, ¿no? Y en las cartas que hubo con Y las Sinet, cartas, en más de un momento, le dice a Sinet, KH le dice a Sinet, nosotros nunca le fallaremos a ella. exacto, Ahora lo digo con mis palabras porque yo de memoria literal me cuesta mucho recordar cosas, pero el significado, el contenido sí. Nosotros nunca le fallaremos a ella porque ella es la única que se ha dado en todo y por todo. claro, porque por el tiempo que kármicamente tenía que encarnar, esta persona de la que se hizo el llamamiento fue la que respondió, entre comillas, o la que, entre comillas, estaba más preparada, o por la situación social o grupo étnico a la que pertenecía, ¿no? Entonces, pues, por sus características psíquicas, espirituales, individuales, pues Sí, estaba más, sí, iba a era aguantar todo válida. el peso, estaba fuerte para aguantar todo el chaparrón que le iba a caer, ¿no? Era válida para hacerlo, Claro, pero aparte de ser válida, tuvo que decir sí. claro, tuvo que ceder, tuvo que Decir aceptarlo. sí desde lo interno, Sí, sí, y ya está. renunciando a todo. Sí, sí, sí. Que de hecho lo hizo, estuvo preparado. Por eso ya vino preparada, Sí, ya sí. de antemano, ¿no? Ya estaba. Claro, fue un poco. Pues muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Gracias a los dos, a todos en realidad. Gracias a todos vosotros. A mí me dais una oportunidad. Hola Clarisa, yo soy otra vez Pati Chávez. Hola. En Sí, referencia a lo que dice Mince, efectivamente, para que pueda bajar una persona, Oye bien esto, ¿eh? acércate al micro, Se por oye muy favor. bien. Se oye muy poco. que para que una Claro, persona pueda bajar en la parte espiritual que sea desarrollada, obviamente el vehículo tiene que tener ciertas una perfección, características claro, especiales, claro. entre, entre ellas una Una cosa dominar. purificación plena y efectivamente a veces tardan Eso hasta puede ser 100, de 150 o 200 años para historia. poder encarnar esos seres evolucionados. Gracias, Clarita. Vale, pues eso es lo que hemos estado diciendo esta tarde, ¿verdad?
Sí, Luis. Sí, sí, no. Y una cosa también muy importante que hay que tener en cuenta según las teosofías, según las bases del aprendizaje. Aquí tenemos la conciencia, nuestro yo interno, tiene que trabajar con una serie de materiales, una serie de átomos y de vehículos, ¿no? Entonces, claro, eh, el hecho de que viniese y que iba a caerle este chaparrón, esta situación, estaba preparada para aguantar esta cantidad de energía que su organismo, su personalidad, tenía que aguantar y aceptar. Es como si hubiese tomado la corriente de una central eléctrica. Para eso hay que estar preparado. Tiene que desarrollar, tener un sistema cerebroespinal muy trabajado, muy desarrollado para aguantar esta tensión, porque si no el cuerpo se deterioraría de tal manera y se desintegraría y todos los átomos y las células se irían. Por eso El ella micrófono. se tenía que constantemente reforzar porque su organismo no existía Se deterioraba. tanta energía. Esto era otra historia oculta que hay, ¿no? Esto no Claro. está en los libros. Está Él en, sí. Ahora, yo quería decir un poco en la línea de Luis que sí, que supuestamente, o pienso, que mi opinión es que la señora Blavatsky sí que estaba elegida porque sí que su físico tenía que aguantar tanta potencia, como tú dices, energía, que si no se hubiese deteriorado, ella sufrió muchísimo de salud, pero así todo aguantó hasta el final con una fortaleza casi un poco más allá de cualquier ser humano. Y eso lo hizo su personalidad, porque los maestros también sabrían, claro que lo saben, qué personalidad necesitaban para transmitir las enseñanzas ocultas en el 1850 o 60, ¿sabes? Que es otra mentalidad que la de ahora. Del 75 para adelante hasta el Del 91 que 75, bueno, desencarnó. pero ellos ya habían tenido Sí, encuentros para con quitarla, Blavatsky no me deja. en el, en el Museo de Londres, ¿te acuerdas? Estaba con su padre y ella ya los había visto, o sea que estaban un poco, ella estaba elegida, ¿no? Desde pequeña, quiero decir, y me refería a eso en la fecha, más o menos, no me acuerdo Sí, exacto, pero sí que gracias. era un ser especial y un carácter también bastante fuerte, ¿no? Claro, Fuerte de claro. carácter, ¿sí? Gracias, Elsie. Era en esa línea. Pilar y Manolo, que me parece que queréis hacer un comentario. Pilar, abre el micro. Es que lo abro y se me cierra. Bueno, porque estás hablando cuando está hablando otra persona y yo te lo cerraba. Vale. Es que yo le estaba diciendo, a ver, si queremos hablar o decir algo, era No, eso. por eso se levantan las manos, para que no hablen dos Pero personas a es que la vez. estaba buscando para ponerla a ver qué era. Bueno, ya Para no está poner nada. la mano, Pilar, Haré. para poner la mano abajo en la barra de herramientas hay un Sí, sitio donde dice reacciones. sí, ahí. Clica ahí. Ay, sí, hay muchas manos y caritas. Hay una que es Ah, así, Sí, una que es así. Esta es la de levantar la mano para hablar. para que te tengamos en cuenta. Está muy bien. Vale, ¿qué Es que esto queríais ha comentar? cambiado. Sí, Ha cambiado. Como me lo cambien, ya no sé nada. bueno, ¿qué queríais comentar? Nada, que todo lo que se está hablando a mí me va muy bien, porque hay muchas cosas que ya he olvidado y estoy un poco perdida. Ah, bueno, Pero bueno, a ver, vamos a empezar otra vez de bueno, nuevo. bueno, pues nada, ya sabéis, ¿eh? Todos sabemos, Venga, vaya, que todo esto es tarea, buena, trabajo. Y además es un trabajo enriquecedor siempre, en todo momento. Así que nada, a por ello. pues sí. Gracias. Ángela, Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Clarisa. Gracias. Lo único que quería decir yo es que no nos podemos olvidar que Olco también, en una de las cartas, no recuerdo qué número, pero en una de las cartas está un comentario de que, o en, creo que en una de las cartas, o si no, en una pequeña historia de la Sociedad Teosófica de la señora Josephine Ransom, en el que comentan de que em, ellos querían que se hiciera la sociedad teosófica, los dos maestros nuestros, o sea,
Moria y Cache, querían fundar la Sociedad Teosófica en un momento determinado, pero el Mahachohan no quería, era el jefe de ellos, pero ellos les explicaron que era que las dos personas que estaban programadas y que estaban listas para hacer ese trabajo, que era Olcott y Madame Blavatsky, estaban ya encarnados y tenían que estar trabajando sobre eso y que querían la aprobación. Entonces fue cuando se decidió que en el año tal iba a fundarse la Sociedad Teosófica, pero ellos fueron preparados, sobre todo Madame Blavatsky, que estaba mucho más adelantada espiritualmente y mentalmente, digámoslo, o psíquicamente, era Sí, fuerte y había, desde pequeña, ella había estado vigilada por el maestro Moria, que era su maestro en sí, la físico. Entonces, sí hay una realidad en las cuestiones. Hay que, claro, si nosotros los preparamos un día adecuadamente, purificándonos, como has dicho tú, y todas las cosas, un día lograremos hacer un trabajo, si no igual, pero parecido a todos los hermanos que lo necesiten en la claro, humanidad. claro. Gracias, Clarisa. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Emilce, Hoy, pobre Clarisa, la voy a exprimir. En realidad, esto que dijo él, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo diría más que la personalidad sería la individualidad de ella. Perdón, la individualidad, porque esa fuerza que ella tenía, para mí estaba mucho más relacionado con Atma, con lo más lo- una fuerza de voluntad desde lo más puro, no desde el plano inferior, desde la fortaleza de la parte física, sino desde lo que se une con Atman, es esa voluntad bueno, perfecta. pero hemos Nada más. visto qué relación hace de Atma con el cuerpo físico en el gráfico que hemos pasado, la relación que hace, porque esa voluntad de Atma se ha de manifestar por medio del cuerpo físico en la personalidad, ha de convertirse en acción, que es la voluntad, sino el hacer. Evidentemente, tuvo que estar de acuerdo su aspecto superior con los vehículos de la personalidad en los que tenía que encarnar. Tenían que estar, por lo menos hasta cierto punto, de acuerdo, en concordancia, ser corresponsivos a lo que tenía que venir por medio de ellos. ¿eh? No podía ser perfecto, puesto que ella todavía tenía su karma y todavía pasó sus enfermedades y todavía tuvo que afrontar muchísimas cosas. Pero aún así, con todos los padecimientos que tuvo, uno dice gracias, gracias, gracias. Porque lo que nos ofreció, lo que ofreció al mundo, es muy grande. Así que gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí. Gracias, realmente. Estoy de acuerdo contigo, Clarisa, porque es muy importante que lo que la gente no se dio cuenta. Supongo que cuando se lea todos los textos teosóficos se dará cuenta la importancia que ha tenido, que tuvo, ¿no? Y que ha tenido y que tendrá en el futuro, ¿no? Sí, En el momento de ahora y siempre ahora y en todos los ahora en el tiempo. Lo sí, importante es que cuando hizo este esfuerzo tan brutal, su personalidad, porque la que sufre, la que trabaja, la personalidad, como tú bien has dicho, se sí, tiene que unir a la individualidad, porque la individualidad se tiene que haber este ayuntamiento, ¿no? Entre la sí, personalidad. Pero si la personalidad, como tú bien has dicho, dice que no, pues no hay de peluquín, porque la personalidad tiene voz y voto en el sentido de ese sacrificio que va a hacer. sí, tiene que admitirlo, Pero tiene que aceptarlo. aceptarlo y Tiene que admitirlo. haber una aceptación por parte personal. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Gracias a ese resultado que hizo este gran esfuerzo, acordaros que gracias que la próxima encarnación, que ya lo ha tenido, iba a nacer en algodones. Nadie se va a enterar, iba a ver como
más que en algodón, en el sentido, iba a tener una vida personal muy relajada, muy tranquila, Bueno, un descanso merecido. un descanso, porque cuando hace un esfuerzo de esta manera, de estas Sí, características, en la siguiente encarnación, cuando le toque, ella lo cogió rápido, cuando nace, pues viene muy protegida, muy cuidada, va a recuperar a lo que se llama el reposo del guerrero. eso, merecido. Literalmente lo que se llama el reposo del guerrero. Y entonces Pues, se va a pues, beneficiar su organismo en descansar ese sistema neuromuscular, nervioso, sí, para asimilar en una personalidad nueva, con unos átomos nuevos y limpios, esa cantidad de energía que ha desprendido, que ha derramado para todo el planeta, todo el sistema, ¿no? Bueno, me callo porque si no hablo mucho. bueno, ahora sí que ya vamos a tocar el gong.